En este video post te cuento cuáles son las ventajas de no tomarse nada a lo personal, cuáles son las formas de dejar de hacerlo y luego también veremos algunos ejemplos de cómo poner en práctica aquello que hemos aprendido. Así que, si te interesa, empezamos. Tomarse las cosas a lo personal, o como se dice de otra forma, a la defensiva o tomárselo a pecho, es algo que acostumbramos a hacer muy a menudo cuando nos dan feedback, nos dicen algo que no nos gusta o algo con lo que no estamos de acuerdo. Esto ocurre porque le damos una importancia personal a aquello que nos están diciendo, independientemente de que no haya nada personal en ello. Y esto ocurre porque al final somos personas egoístas, somos personas egocéntricas, y hace que todo lo que ocurra o todo lo que nos digan pensemos que gira alrededor nuestro. Y no nos damos cuenta que al final lo que te está diciendo la otra persona no tiene nada que ver contigo, sino que tiene muchas veces que ver con ella o que tiene que ver con aquello que tú has hecho, que no es algo con lo que tú te tienes que identificar al 100%. El motivo o los motivos por los que ocurre esto principalmente son dos. El primero es el condicionamiento. Nos han educado para ser así, nos han educado para vivir y comportarnos de esta manera. Sin embargo, esto no significa que tengamos que ser siempre así. Es lo mismo que decimos siempre, si nos responsabilizamos de la forma en cómo actuamos, no tenemos por qué ser esclavos de nuestro condicionamiento o de nuestro pasado. Y por otro lado, y el más importante, es el autoconocimiento. Nos conocemos muy poco, y esto hace que a la mínima que nos digan algo con lo que no estemos de acuerdo o no nos guste, automáticamente empecemos a desconfiar de nosotros mismos, y es precisamente cuando menos nos conocemos cuanto más nos afecta aquello que viene de fuera y tendemos a tomárnoslo más a lo personal. Dentro de las ventajas de no tomarse las cosas tan a pecho o llevárselo al terreno personal, la que me gustaría destacar sobre todo es la salud. La salud tanto mental como emocional. Las personas que no se toman las cosas a lo personal son personas que consiguen llegar a un punto en el que lo que digan o lo que hagan los demás no les afecta, independientemente de que pueda estar bien o pueda estar mal. Sufren mucho menos, se ven mucho menos expuestas a los depredadores emocionales, que son aquellas personas que lanzan basura emocional a diestro y siniestro, porque al final es lo que ellos tienen dentro. Lo que estas personas te intentan traspasar a ti no tiene nada que ver contigo, tiene completamente el 100% que ver con cómo están ellos y cómo se sienten ellos. La persona que no se toma las cosas a lo personal es una persona mucho más libre, las cosas le afectan mucho menos, y eso no significa que no le importe nada, simplemente que sabe diferenciar muy bien aquello que es importante de lo que realmente no es importante. ¿Por qué? Porque es una persona que se conoce, que sabe cómo es y que sabe realmente qué es lo que va con ella y qué es lo que no va con ella. Y al final es una persona que tiene mucho menos miedo y que sufre mucho menos. Menos miedo al rechazo, al ridículo, menos sufrimiento al dolor que le pueda provocar cualquiera de las cosas que pueda hacer una persona en concreto. Tenemos que darnos cuenta de que aquello que dicen de nosotros no debemos tomárnoslo de forma personal. Por ejemplo, yo como árbitro estoy continuamente expuesto al juicio del público, de los participantes del juego, y tanto cuando me dicen que soy muy bueno como cuando me dicen que soy muy malo, al final esto no va contra mi persona, va contra la manera en cómo yo estoy haciendo mi trabajo. Independientemente de esto, yo siempre sé que voy a recibir juicios por parte de los demás, y lo que no puedo hacer es tomármelo a lo personal, porque si no, llegará un punto en el que no voy a saber qué es lo que soy ni cómo hago lo que hago. Al final yo sé perfectamente cómo hago mi trabajo, cómo soy como árbitro, y por lo tanto he conseguido que esto cada vez me afecte absolutamente menos. Bueno, y os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo consigo dejar de tomarme las cosas a lo personal? Porque claro, llevo toda mi vida haciéndolo así y la verdad es que no veo una forma de conseguir quitarme este lastre o este peso de encima. Lo primero de todo es trabajando sobre ti.
Y trabajando sobre ti significa trabajando sobre el conocimiento que tienes de ti mismo. Y precisamente, si estás viendo este vídeo, estás haciendo lo correcto, estás en el lugar adecuado porque estás trabajando sobre ti. Y primero de todo, de lo que se trata es de aceptarnos tal y como somos, es decir, conociendo cómo nos sentimos, qué es lo más importante y aceptándolo. Y luego, por otra parte, sabiendo cuáles son aquellos desencadenantes emocionales que provocan que tengamos unas u otras reacciones y que vienen provocadas por situaciones del pasado que han forjado nuestro carácter de la manera en cómo es. Pero eso no significa, como hemos dicho muchas veces, que esto te tenga que acompañar siempre, porque tú, con tu proactividad, puedes cambiarlo. Luego también está el concepto de la relativización, la capacidad que tú tienes para poner las cosas en perspectiva y mirarlo desde no un punto de vista emocional, sino un punto de vista más lógico. ¿En qué consiste esto? En preguntarte, ¿realmente tiene sentido esta reacción que estoy teniendo? ¿O es necesario comportarme de esta manera por aquello que está sucediendo? Hagámonos estas preguntas a la hora de gestionar este tipo de situaciones. Y por último, también está la importancia de, por un lado, poner límites a aquellas personas que nos tratan de una manera irrespetuosa o que nos pueden tratar desde el odio. Es decir, no debemos tener cerca o debemos evitar aquellas personas que nos causen daño emocional. Y esto no me refiero al qué nos dicen, sino cómo nos lo dicen. Y por otro lado también están los errores. Al final, para poder ser nuestra mejor versión, debemos haber pasado por nuestra peor versión. Y aquí está la clave, precisamente, para el aprender y el mejorar en la manera en cómo nos tomamos las cosas. Así que no pasa nada porque te lo tomes a lo personal, porque para llegar al punto en el que te lo dejas de tomar como algo personal, primero tienes que haber pasado por ello. Así que tranquilo, estás en el buen camino. Recuerda que está bien que te responsabilices de tus errores, pero no te castigues en exceso. Y ya para cerrar, quiero enseñarte 3 ejemplos para que analicemos lo que hemos aprendido y podamos ver cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica. Ponte en situación, imagínate que estás en la calle y alguien te dice que eres un imbécil. ¿Qué pensarías? Esa persona no te conoce absolutamente de nada. Reflexiona sobre cuál sería tu reacción. Y ahora piensa cuál sería la reacción de una persona que no se toma nada a lo personal. Al final, debemos darnos cuenta de que lo que dice esta persona no tiene nada que ver contigo. Es decir, es imposible que tenga que ver contigo si no te conoce de nada. Y a pesar de que pudiera haber algo personal, sigue sin tener nada que ver contigo. Al final, la persona que saca odio, que insulta, que habla mal, que tiene basura emocional para dar y para vender, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver siempre con esa persona. Al final, nada de lo que hacen los demás lo hacen por ti, lo hacen por ellos. Hay una frase incluso que dice que nadie te hace feliz para que tú seas feliz, sino que lo hacen precisamente para ellos. Y esto también tiene una parte muy bonita, que es el hecho de que las personas, buscando su felicidad, provocan la felicidad de los demás. Y eso es precisamente con lo que nos tenemos que quedar. Luego, otro ejemplo sería, por ejemplo, la situación en la que una persona a la que tú hablas normalmente, le escribes un mensaje y no te contesta. Entonces, muchas veces tendemos a tomarnos a lo personal el que aparezcan esos 2 tics azules en la pantallita de WhatsApp o donde sea. Y es como que, oye, ¿y por qué no me contesta? Y muchas veces tendemos a llevárnoslo a lo personal cuando probablemente de lo que estéis hablando no tiene nada que ver ni contigo ni con él, sino que sea otra historia. Y es como, ¿por qué no te paras un momento, te pones en su lugar y piensas cuáles son las razones por las que él no te ha contestado o ella no te ha contestado? Piensa si tú estuvieras en su lugar, ¿qué te podría estar pasando? Piensa en tu situación ahora. Igual tú ahora sí que le contestarías, pero, por ejemplo, imagínate que has tenido un problema con el coche o has tenido un problema en casa o has tenido que ir a una reunión de urgencia en el cole de tus hijos o que tienes follones 1000 en el trabajo, o que estás pasando por un mal momento. Igual esa conversación pasa al final de todo de tu lista de prioridades. Y esto, cuando enviamos un mensaje, tenemos que aceptar de que no nos contesten. La otra persona no está obligada a hacerlo, por mucho que nosotros tengamos la expectativa de que lo haga, ¿vale? Y por último,
uno de los ejemplos más inspiradores es la frase que dice: si tú, por ejemplo, recibes un regalo de alguien y no le aceptas ese regalo ¿de quién es? Ese regalo sigue siendo de ese alguien. Por lo tanto, si yo te lanzo basura emocional y tú no la aceptas, ¿de quién es esa basura emocional? Mía. Es decir, al final, si alguien te insulta, alguien te da un mensaje de mierda y tú no lo aceptas, el mensaje es de esa persona. Y nos tenemos que dar cuenta de esto, de que nada de lo que nos dicen o de lo que nos hacen tiene que ver con nosotros. Por muy chocante y por muy impactante y por muy diferente a lo que pensamos que pueda ser este mensaje, debemos darnos cuenta de esto. Y antes de acabar, querría dar las gracias a todas aquellas personas que, por un lado, nos aceptan tal y como somos, o sea, que me aceptan a mí tal y como soy, pero por otro lado, que no me aceptan tal y como soy y que me da motivos para seguir creyendo en mí mismo. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, que pongáis en práctica todo lo que hemos comentado y leo vuestros comentarios, así que nos vemos en el siguiente vídeo.